Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Comienza la socialización de ley de justicia tributaria en el Congreso Nacional, después de que el Poder Ejecutivo lo enviara al hemiciclo legislativo y la misma fuera presentada a los empresarios y otros sectores del país que tienen opiniones encontradas acerca de esta norma que, según el gobierno, busca una reforma fiscal equitativa y transparente. El jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, aseguró que durante 12 años la tributación de alguna manera ha creado migración y tampoco ha generado el empleo que esperábamos. Por tanto, es una nueva oportunidad para más justicia social y percibir ingresos para el Estado, los cuales podrían ir a sensibles secretarías de Educación y Salud. Por ello, considera que es importante mantener un equilibrio donde grandes empresas paguen lo que se debe ser, al igual que los inversionistas que tenían exoneraciones fiscales y que han cumplido a cabalidad la ley. Sarmiento aseveró que el proyecto de ley de justicia tributaria no daña a la micro o pequeña empresa. Por ende, cree necesario que en el Congreso se den discusiones o aportaciones de las bancadas para que dicha norma jurídica sirva de desarrollo en el país. Sin embargo, algunos sectores muestran su descontento respecto a esta propuesta de ley presentada por el Poder Ejecutivo y aseguran que una de las razones sería por la eliminación completa de los regímenes fiscales y exoneraciones que todavía contempla la ley y que, según los defensores de esta iniciativa, dio libertad para que los empresarios se aprovecharan. El Colegio Hondureño de Economistas señala que la gradualidad, de acuerdo con las revisiones de estos beneficios fiscales, es de vital importancia para no generar incertidumbre en los participantes, debiendo crear los mecanismos de revisión de cada uno de ellos y mejorar los controles en su aplicabilidad, fortaleciendo la institucionalidad responsable de velar por su cumplimiento. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, manifestó que ese proyecto es interno del SAR, no ha sido discutido en el Gabinete Económico, ni tampoco cuenta con la aprobación de la presidenta. Es más, la presidenta ha dado instrucción de que nos reunamos con el sector privado y poder analizar el tema el miércoles de esa semana con el COEP, dijo el funcionario. Entre tanto, estas reformas llamaron la atención de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, quien apuntó que con exoneraciones las empresas han decidido venir a invertir. Si las exoneraciones son derogadas en una forma radical, habrá que tener mucho cuidado. El tema de exoneraciones es sumamente importante para el gobierno. Al contar con los recursos, los cambios hay que hacerlos con mucho cuidado, ya que si se hacen cambios radicales, toda la inversión puede salir, declaró Dogu. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Vamos a hablar sobre las reformas tributarias en el Congreso Nacional. Tengo tres distinguidas y distinguido diputado. Está aquí Francis Argeñal, que es diputada del Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras. Ella es del departamento de Choluteca. Bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado, por la oportunidad y por el espacio que nos brinda esta mañana de poder retroalimentar al pueblo hondureño en el marco de la discusión del proyecto de reformas tributarias. Gracias por estar aquí. También la abogada Silvia Ayala, diputada al Congreso Nacional por el departamento de Cortés, en representación del Partido Libertad y Refundación. Abogada. Buenos días, licenciado. Pues un gusto estar aquí compartiendo con su auditorio y con la compañera y el compañero diputado sobre lo que es este proyecto de ley de justicia tributaria que va a ser de mucho beneficio para el país.
Gracias. El diputado Ernesto Lezama, del Partido Liberal de Honduras, por el departamento de Choluteca. Diputado. Muchas gracias y buenos días, licenciado Francis, Silvia. Es para mí un gusto estar compartiendo con ustedes aquí este set y un saludo para toda la audiencia con un solo propósito, buscar las alternativas correctas para poder sacar a Honduras de la situación en la que nos encontramos. Bien, gracias por estar aquí. Reformas tributarias está a las puertas de ser discutido en el Congreso Nacional de la República. ¿Existe el ambiente en el Poder Legislativo para socializar ese proyecto, diputada Francis Argel? Bueno, licenciado, nosotros queremos hacer manifiesta nuestra preocupación por el ingreso de este proyecto de ley en el cual pues, se eliminan una serie de beneficios fiscales y exoneraciones que habían sido implementados a lo largo del tiempo históricamente en el tema tributario, puesto que consideramos que actualmente nuestro país está sumergido en una crisis enorme de desempleo. Nos preocupa cómo de un zarpazo prácticamente se está pretendiendo eliminar todos estos beneficios. Y con esto no quiero, porque tampoco aquí hemos venido para defender una clase empresarial que actualmente está siendo satanizada. Aquí nosotros queremos manifestar nuestra preocupación en función de la afectación que el pueblo hondureño va a tener, porque con esto, mire, el que más tiene, el que es gran empresario en este país, no va a ser afectado. Los grandes capitales van a salir de nuestro país y aquí lo que se va a profundizar es una enorme crisis, se va a arreciar aún más una enorme crisis en el tema de desempleo. Al tener una crisis en el tema de desempleo se arrecian otros problemas conexos como el tema de la inseguridad. Nosotros, tal cual está esta ley en este momento, no la acompañaríamos porque vuelvo y repito, amenaza la seguridad jurídica, atenta con la generación de empleo, es más, extermina la misma generación de empleo. Creo que a lo largo de estos 14, 15 meses, lo que menos ha hecho este gobierno es volver nuestro país competitivo, es volver nuestro país atractivo para la inversión externa. No hemos generado condiciones. ¿Amenaza usted esto la generación de empleo? Claro que sí. Mire, licenciado, en el año 2022, y de manera categórica lo sostengo, fue un enorme error, un craso error, haber eliminado y haber derogado la ley de empleo por hora. Hasta este momento, desde el gobierno, y me refiero al Ejecutivo y al Legislativo, no se ha iniciado ninguna iniciativa, valga la redundancia, que vaya encaminada a generar un tan solo empleo. La bancada del Partido Liberal ha reconsiderado la postura que tomó en aquel momento, porque hoy estamos viendo las consecuencias. La crisis que tenemos en el tema de inseguridad es producto de la falta de oportunidades. Es más, venimos condenando también la manera irresponsable con la que se ha venido actuando. Se derogaron los fideicomisos en el pasado reciente. Todavía continuamos en una crisis, inmersos en una crisis en el tema de salud, porque de un solo zarpazo se le dio fin a esos fideicomisos que afectaron de manera directa al pueblo hondureño con el suministro de medicamentos. De esa misma manera se está pretendiendo, y de un solo zarpazo, hacer todas estas eliminaciones que aquí, mire, el único afectado es el pueblo hondureño, porque al final lo que se pretende hacer o las consecuencias de lo que se pretende hacer desembocan en una canasta básica por las nubes. Aquí el pagano va a ser el pueblo hondureño. Nosotros estamos en contra de que se pongan nuevos impuestos. Aquí necesitamos generar oportunidades de empleo, y con esta ley de injusticia tributaria, porque aquí no es una ley de justicia tributaria, nosotros estamos a favor de que el que más gana pague más.
Aquí nosotros no estamos defendiendo la clase empresarial, pero también tenemos que ser sensatos. No hay ambiente. Nuestra economía realmente tiene que, y somos claros, somos francos y somos sinceros, que se tenga que revisar lo que se tenga que revisar. Los que hayan abusado, que paguen. Es más, si cabe la judicialización por el mal uso de todos estos beneficios que a lo largo del tiempo se han otorgado y se han usado de manera incorrecta, pues que paguen. Claro, estamos de acuerdo que paguen, pero no estamos de acuerdo con que se haga de un solo zarpazo sin medir las consecuencias que esto va a tener. Creo que aquí nos estamos enfocando en el árbol como tal y estamos desconociendo el efecto negativo que se va a dar en el bosque, que al final el gobierno tiene que trabajar en función del beneficio de las grandes mayorías. Pero este país, discúlpenme, está de rodillas. Estamos inmersos en una crisis de desempleo, estamos inmersos en una crisis de salud y todavía estamos atentando contra lo que podría venir de una u otra manera a beneficiar a nuestra ciudadanía. Nosotros necesitamos que Honduras se vuelva un sitio, un país atractivo, generar condiciones que a todos aquellos empresarios de fuera sean atractivas para venir a invertir. Pero hemos visto a lo largo de este tiempo cómo se han venido satanizando la clase empresarial, el tejido empresarial. Miren, aquí no podemos desconocer que el gobierno no es capaz, y no me estoy refiriendo estrictamente al gobierno de turno. Los gobiernos no son capaces de sostener el tema de empleo, no puede paternizar el tema de empleo. Aquí necesitamos coadyuvar esfuerzos, generar condiciones para que venga la inversión a nuestro país, licenciado. ¿Qué piensa, abogada Silvia? Bueno, hay que plantear, licenciado Raúl Valladares, que este es un proyecto de decreto que fue trabajado precisamente producto de una revisión que se hizo durante el primer año de gestión del ministro director del Servicio de Administración de Rentas, con todo un equipo de trabajo que al momento de asumir esa responsabilidad, atendiendo a las indicaciones de la Presidencia de la República, inician un trabajo de revisión de todo lo que es esta institución del Estado. Ha habido un completo desorden, ha habido anarquía, ha habido abusos en el tema tributario, y es un tema que se plantea como ley de justicia tributaria porque en realidad lo que se quiere es hacer un acto de justicia, y esto está bien claro cuando se plantea una reforma constitucional para agregar el principio de progresividad en materia tributaria. ¿Y qué es este principio de progresividad? Sí, es muy sencillo, que los que más ganen paguen en proporción a los ingresos que perciben, y los que ganan menos igualmente paguen proporcionalmente a esos ingresos. Pero mire lo que han sido 12 años de privilegio para un sector, y no es todo el sector empresarial, y es indudable que este no es un proyecto que vaya encaminado o que tenga como propósito afectar a la empresa privada. La empresa privada es parte fundamental, necesaria para el desarrollo del país. Tanto a ellos como a nosotros nos interesa que el país salga adelante, pero necesitamos también una empresa privada fortalecida, una empresa privada que tenga la capacidad de generar empleo sin exigir que pasen 10, 15, 20, 25 años y estar permanentemente dependiendo de incentivos fiscales. O sea, un incentivo se aprueba, se crea para poder motivar, impulsar a una empresa para que inicie operaciones. Un incentivo se aprueba o se plantea cuando hay un grupo empresarial que dice que va a generar determinada cantidad de empleo. Pero hemos revisado si se ha cumplido con esta meta que se planteó o esta oferta de generación de empleo. Hasta este momento no se había revisado. Una empresa que nos dice que después de 25 años, si no continúa exonerada del pago de impuestos, se va a la quiebra, entonces no entendemos qué tipo de empresa podrá ser, pero si revisamos las ganancias de estas empresas, nos vamos a dar cuenta que sí son rentables. Y le voy a decir otra cosa, aquí hay que hablar no solamente de la gran empresa, no solo hay que hablar de transnacionales, de multinacionales, de grupos empresariales, aquí hay que hablar también de la micro y pequeña empresa. Ellos y ellas sí pagan impuestos,
impuestos, licenciado Raúl. Ellos importan su materia prima cuando se requiere y pagan impuestos. Ellos pagan impuestos en el país. Entonces estamos hablando de una competencia desleal. Una competencia desleal porque una empresa ya establecida sigue teniendo ese tipo de privilegios. ¿Y de qué estamos hablando? Porque hay que hablarlo con cifras. Entre 2009 y 2022 se crearon 6 regímenes nuevos de exoneraciones fiscales. Entre el 2009 y 2022 se crearon y ampliaron 11 beneficios fiscales en los regímenes de exoneración ya existentes. Se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas tributarias a las grandes empresas. Y aquí hago un paréntesis, ¿cuándo se ha aprobado un decreto para perdonar deudas a los microempresarios o a personas a las que hemos visto en redes sociales llorando porque les cortaron la energía o porque ya no tuvieron que cerrar su pequeño emprendimiento? Pero se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas a grandes empresas. Se otorgaron 451.000 millones de lempiras en exoneraciones, solo entre el 2009 y 2022, 451.000 millones en exoneraciones. ¿Qué se incluyó en el Código Tributario en el 2017? Se perdonaron 57.000 millones de lempiras en impuestos. Entonces, con el principio que ellos se manejan de renta territorial. Al otro lado de la moneda, ¿qué es lo que tenemos? Impuestos para los más pobres, porque le incrementaron el impuesto a los combustibles. Estamos hablando de este mismo periodo, entre el 2009 y 2022, se le incrementaron los impuestos a los combustibles. Hubo un incremento al impuesto sobre venta, del 12 al 15%. Ese impuesto sobre venta es el que pagamos todas y todos cuando vamos a la pulpería, cuando compramos una bolsa de agua, cuando compramos cualquier tipo de producto. Le incrementaron al impuesto selectivo al consumo del 15 al 18%, y estamos hablando de que no queremos impuestos. Entonces, ¿por qué mientras fuimos gobierno sí aprobamos todos estos impuestos? Y luego estamos hablando que junto a otros 12 regímenes adicionales se ampliaron estos regímenes y 7 de cada 10 lempiras recaudados son impuestos indirectos. O sea que estamos hablando que quienes sostienen al país, quienes sostenemos al país, somos las personas que pagamos esos impuestos indirectos, no las personas que en proporción a las utilidades que tienen en el país pagan o tributan. O sea, aquí hablamos de hacer atractivo el país a la inversión extranjera. Es correcto, coincidimos plenamente con esa necesidad y lo estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con un gobierno que llegó sin absolutamente ningún cuestionamiento de fraude electoral o de adulteración de resultados. ¿Cómo lo estamos haciendo? A pesar de los pronósticos, licenciado Raúl, recuerda usted apocalípticos, que nos decían que aquí se iba a incendiar, que había que llamar al ejército a que tomara el Congreso porque íbamos a incendiar el Congreso al momento de la elección de la Corte y que se iban a agredir a diputados. A pesar de todos esos pronósticos, se logró elegir una Corte Suprema de Justicia sin que se entregara un tan solo lempira. Y yo creo que esto ha sido muy poco difundido y se le ha dado en realidad poco énfasis a eso. El jefe de bancada liberal lo ha dicho reiteradamente en espacios de medios de comunicación y en el Pleno del Congreso Nacional. Para elegir la anterior corte, estacionaron camiones de valores fuera del Congreso para entregar sumas millonarias a los diputados y diputadas. ¿Y por qué planteo esto? Porque parte de atraer la inversión extranjera es que haya seguridad jurídica, y la seguridad jurídica se construye de esta manera, eligiendo una corte en base a acuerdos políticos y no a negociaciones, eligiendo una corte en base a una discusión, a un debate de propuestas, a llegar a los consensos necesarios sin que medie ningún tipo de oferta, ni de prebenda, ni de dádiva, ni mucho menos entrega de dinero a ningún diputado o diputada a cambio de su voto. Entonces estamos desde ese punto contribuyendo a generar la seguridad jurídica que requiere la inversión extranjera. El inversionista extranjero lo que necesita
es ir a un país donde le digan, estas son las leyes vigentes y le vamos a mantener estas condiciones si usted viene a invertir al país. Mire, se han hecho estudios. Honduras es de los países de todo el continente que tiene mayor número de exoneraciones fiscales. Hay empresas que están acogidos a varios regímenes especiales, entonces no solamente gozan de los beneficios de uno, sino que también de otro. Y hay otro aspecto. Se ha dicho que, o sea, yo creo que es importante esto de debatirlo para que la compañera diputada pueda saber de que no es que de un zarpazo, o sea, se ha planteado que si hay una empresa que tiene 20 años de exoneraciones y le faltan 5, va a terminar esos 5 años, diputada. O sea, no se le va a quitar a nadie. Lo que sí no se va a hacer es permitir que nuevas empresas, nuevos grupos empresariales se acojan a este tipo de regímenes porque han sido utilizados de manera abusiva. Y sabemos que hay empresas que sí son responsables, estamos plenamente conscientes, pero tenemos que buscar precisamente la justicia tributaria. O sea, no podemos ser un país o un Congreso que tome decisiones siempre en función de especulaciones o de amenazas. Mencionaba la diputada la derogación de la ley de empleo por hora. Estuve en varios foros de televisión donde la empresa privada dijo se van a perder 750,000 empleos. O sea, no se han perdido 750,000 empleos. Y decíamos en aquel momento y lo sostenemos ahorita, un tan solo empleo que se pierda debe ser preocupación, tanto para el gobierno central como para el Congreso Nacional. Por eso debemos crear las condiciones necesarias para que la empresa privada tenga una retribución justa a su inversión. Queremos hacer competitivo al país, entonces recaudemos impuestos para que podamos fortalecer la empresa nacional de energía eléctrica, que bajen los costos de energía para la población en general y para la empresa privada y que seamos más competitivos. Queremos hacer atractivo el país para la inversión, entonces démosle a la población la capacidad de consumo que se le arrebató con todos esos impuestos que entre el 2009 y el 2022 se aprobaron. Eso es parte del planteamiento que justifica esta iniciativa de ley de justicia tributaria. ¿Cuál es la posición del Partido Liberal de Honduras en la bancada, el diputado Ernesto Lezama? Gracias, licenciado. Primero, antes de todo, ya se anda circulando un video de una presentación que hizo el presidente Biden en Estados Unidos, bastante interesante, donde un país donde... Permítame entonces, te la envié ahí, ponerla Eddie, pero alguien me dice, ¿cómo Biden dice una cosa y la embajadora aquí está haciendo señalamientos a esa ley? Ponelo de Biden, por favor. Que escuche a su presidente. Haciendo que las corporaciones más ricas empiecen a pagar lo que les corresponde. Miren, yo soy un capitalista, pero pague lo que es justo. Pienso en muchos de ustedes en casa están de acuerdo conmigo y muchas personas que conocen que el sistema impositivo no es justo. Miren, la noción de que en 2020 55 de las empresas más grandes de este país hicieron más de 40,000 millones de dólares en ganancias y pagaron 0 en impuestos federales, 0. Amigos, esto simplemente no es justo. Pero ahora, gracias a la ley que promulgué, compañías de 1,000 millones de dólares tienen que pagar un mínimo de 15%. 15%. Eso es menos que lo que paga una enfermera. Diputado. Precisamente quiero comenzar mi participación con este video que ha estado circulando en uno de los países donde hay más capital, o sea, trabajan, ese es el espíritu de este país, de esta nación. Entonces, estaba pensando y analizando esta situación, ¿verdad? Y lo que está pasando en Honduras, y llego a un punto. Este es el momento histórico que tenemos en el país, licenciado, compañeros, de hacer algo que posiblemente jamás vuelva esta oportunidad. Hacer una revisión completa de cómo se ha distribuido este tema de las exoneraciones, cómo se han beneficiado de manera directa
una o dos personas empresarias a nivel nacional que son intocables en Honduras. Entonces, cuando estoy en estas situaciones así extremas, recuerdo cuál fue la razón y el motivo por la cual yo me postulé para ser diputado. Porque yo quería hacer las cosas diferentes. Yo quería hacer algo que realmente trascendiera en el país, algo que realmente sea para el bien del pueblo hondureño. Y en ese sentido, hemos estado tomando ciertas decisiones que aquí nos han cuestionado. A mí en Choluteca me han cuestionado una o dos personas que se ven afectados de forma directa o indirecta por mis posturas. ¿Y a qué me refiero? En el sentido de que estamos teniendo una posición que es para el bien de las masas, del pueblo hondureño. Se hablaba que iba a haber dinero por cuestión de presupuesto, cuando se autorizó el presupuesto. Se hablaba que iba a haber dinero por el tema de unos préstamos que se autorizaron, que era parte del presupuesto 2022. Se habló de que iba a haber tilín y maletines en temas de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy por hoy, en este tema de la ley, ya nos están diciendo vendidos algunos por ahí. ¿Es justo? No es justo. Solo porque queremos tener una postura que sea para el bien del pueblo hondureño. Hago esta introducción porque soy partidario que a nuestros empresarios no hay que atacarlos. A nuestros empresarios no hay que limitarles, pero sí hay que revisarles a aquellos que están cometiendo abusos. E históricamente esta es la oportunidad que tenemos nosotros los congresistas y que Dios nos permitió en la historia de Honduras estar aquí presentes. Es la oportunidad que tiene mi compañera Francis, es la oportunidad que tiene mi compañera Silvia, este es su servidor, el resto de las demás bancadas representadas por nosotros aquí presentes en el Congreso Nacional, de marcar la diferencia. Hoy tenemos la oportunidad de legislar para un pueblo que de verdad lo está clamando y está necesitando. Honduras ya no tiene tiempo para más, para estar debatiendo o que estemos discutiendo de manera injusta los temas y no dar frutos reales de que vamos por buen camino o que se van a hacer bien las cosas. A mí me llama mucho la atención este tema de las exoneraciones, licenciado, porque no es de ahorita. Estamos entendidos, hemos estado dándole seguimiento a este tema porque, por ejemplo, el FOSDE, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y otras organizaciones nacionales e internacionales le pidieron al presidente anterior y no sé si al presidente Pepe Lobo también en su momento, les pidieron que revisaran este tema de las exoneraciones e incluso en algunos casos que les bajaran. ¿Por qué? ¿Porque es malo incentivar al empresario? Claro que no. Tenemos un 80, 90%, si no es que más, de empresarios a nivel nacional, micros y pequeños empresarios, que les toca trabajar fuertemente para salir adelante, para generar empleo y para generar obviamente un bien económico para ellos y su familia, que eso es lo normal, eso así debe de ser. El problema es que existen 2 o 3 o 4 grupos económicos en el país que se han quedado con todo el dinero del país en temas de exoneraciones. Y este es el momento adecuado, licenciado. Si no hacemos esto hoy, nunca más se va a tener esta oportunidad de revisar este tema. Y por eso nosotros, en la bancada del Partido Liberal, estamos claros. Tenemos diversidad de criterios, pero un solo objetivo, y es el bien de Honduras. No podemos ahuyentar a nuestros empresarios, no podemos encarecerle la vida a nuestros empresarios, pero también no podemos seguir permitiendo que históricamente no se haga nada en este país. No podemos hacernos los ciegos, los sordos, los mudos en este tema de que ha habido abusos y excesos de 1 o 2 o 3 personas, por decirlo de manera metafórica, en cuanto al tema de las exoneraciones, y se han aprovechado. Miren ustedes lo que está pasando en Estados Unidos. El mismo presidente lo está dando a conocer públicamente y me llama la atención algo en el video. Están en el Senado y creo que la mitad de las personas que estaban ahí, de los congresistas, aplaudieron. La otra mitad se quedaron callados. Me llama la atención porque siempre va a haber oposición en estos temas. Va a haber algunos que van a estar de acuerdo, otros que van a estar en contra. Pero aquí, creo yo, ¿verdad?, los que estamos aquí presentes en este set, el objetivo final de nosotros es que Honduras, nuestras familias hondureñas, usted que está allá en cualquier rincón de Honduras, sea beneficiada con las decisiones que nosotros en el Congreso Nacional tomemos. Y que para ello tenemos que hacer a un lado nuestros colores políticos, porque no es momento de estar en campaña política. Es momento de ponernos la bandera de Honduras y pensar en Honduras. Y pensar en Honduras es tomar este tema sin irnos a los extremos.
ni crear crisis en el empresariado para que se vayan o para que cierren las empresas, ni tampoco hacernos de la vista gorda en cuanto a estos temas de la corrupción que hubo en el pasado. No voy a decir que el año pasado, el periodo pasado o el antepasado. En el pasado reciente de Honduras, eso es una realidad. Hubieron actos de corrupción, tanto de la élite política como de ese grupo económico del país que se creen los dueños de Honduras y que entre ellos se acomodaron las leyes a tal grado que hay algunas que es casi imposible. Bueno, ni los artículos pétreos creo que están tan sólidos como esas leyes. Entonces, en ese sentido es que hoy tenemos nosotros, los congresistas, los 128 congresistas en este periodo, de marcar la historia. Tenemos la oportunidad histórica de cambiar esta situación de país. Y a eso le estamos apostando nosotros los liberales. A que no se vayan, a que esto no permita que nuestras empresas cierren, pero que tampoco nos vamos a quedar nosotros con los ojos cerrados, con la boca tapada y no vamos a hacer nada en esta situación. No sé, creo que usted no está de acuerdo con ello, ¿no? No, por el contrario, yo estoy de acuerdo en que se haga la revisión responsable. Vuelvo a ratificarlo. Nosotros aquí no somos abanderados de la clase empresarial. Por el contrario, nos preocupa sobremanera la repercusión negativa que de hacerse de manera irresponsable, vuelvo y repito, y de un solo zarpazo esto, va a ser la ciudadanía la pagana. Como está planteado, no es lo correcto. Creo que esto se está yendo más a un tema político e ideológico. Comparto con Ernesto el eje, de libre. Claro, el hecho de que esto lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad. A veces, no sé si cuando se llega al poder se pierde el norte, pero en febrero del 2022 la tasa de desocupación y desempleo en nuestro país, de acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, era el 6%. Hoy es del 10.1%. Entonces es irresponsable decir que no ha tenido impacto las acciones que el presente gobierno ha tomado a lo largo de estos 14 meses. Y el impacto evidentemente es en la población. Obviamente muchos de repente no sentimos o no vemos, pero es la ciudadanía la que está pagando. Creo que aquí tenemos que fortalecer los mecanismos de revisión porque el gobierno no puede perder la rectoría de auditoría de todas estas beneficios fiscales que se han dado. Comparto lo que decía Ernesto, para poner un ejemplo. En el pasado reciente se suspendieron 360 exoneraciones, si mal no lo recuerdo, 30 de ellas están judicializadas en el Ministerio Público. Yo le pregunto aquí a la diputada Silvia Ayala, ¿qué va a hacer el gobierno? Ya tiene un plan de contingencia el gobierno. Si de aprobarse esta ley de injusticia tributaria, porque al final el mayor impuesto que le puede poner uno a la población es la inflación. Es el impuesto más grande porque lo pagamos todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Ya tiene un plan de contingencia el actual gobierno para hacerle frente a los más de 500,000 empleos que se perderían. Diputada, para usted este gobierno está planteando una ley de injusticia tributaria. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que aquí están inmersos todos los sectores económicos del país y están pretendiendo ser sabios en su propia opinión. ¿En qué sentido? Bueno, no están permitiendo que se haga la retroalimentación correcta. El acercamiento que se tuvo con el COEP, pues no aceptaron siquiera recomendaciones de la misma empresa privada. Creo que aquí se debe de establecer o de promover en una mesa la participación de todos los sectores económicos, MIPYMES, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la misma sociedad civil, que se construya un instrumento que venga a beneficiar, pero de manera multilateral, no unilateral, que venga a beneficiar a la mayoría, a las grandes mayorías, porque el perjudicado va a ser desde el más pequeño hasta el más grande. Ratifico, nosotros estamos de acuerdo con que se haga la revisión. Que pague más el que más tiene.
que se judicialicen los casos de los que han abusado de estos beneficios fiscales. Yo le voy a poner un ejemplo. Verdaderamente yo estoy preocupada. La zona sur del país, yo soy diputada por el departamento de Choluteca, la zona sur del país tiene un enorme impacto positivo en el tema de generación de divisas a nivel nacional. Allá producimos camarón, melón, caña de azúcar, ocra. Es una zona altamente productora. Esa parte agroindustrial genera alrededor de 100,000 empleos a lo largo de este año que se han estado mandando todas esas alarmas negativas en este tema. Puntualmente ya hemos visto cómo han venido cerrando pequeños productores y obviamente nos preocupa, está en vilo más de 100,000 empleos y actualmente tenemos una tasa de desocupación del 10%. Entonces creo que aquí debemos de dejar a un lado toda esa parte política e ideológica y construir una ley que beneficie a las grandes mayorías, pero no satanizar el hecho de porque no comparte este instrumento que se ha creado, que dicho sea de paso se creó allá en América del Sur por uno de los asesores del actual gobierno, que también fue muy polémica. Hemos visto estos últimos meses que este tema de reformas tributarias está muy de moda allá en los países de izquierda, y creo que para hacer estas reformas profundas primero debemos de preparar el entorno económico, tenemos que fortalecer las condiciones de empleabilidad, no podemos hacer lo que hemos venido haciendo en el pasado reciente. Primero ordenemos la casa y luego empecemos a profundizar en todas aquellas reformas, pero vuelvo, repito y ratifico, necesitamos el concurso de todos, desde el más pequeño hasta el más grande. No podemos seguir actuando en función de ideologías políticas, porque aquí tanto el diputado Ernesto Lezama, la diputada Silvia Ayala y su servidora representamos a la población de manera generalizada, y al final, si acertamos, bien, si no acertamos, es el pueblo el que nos va a juzgar. Mire, no desconozcamos, el tema de generación de empleo está en vilo. El empresario, esos empresarios que han abusado, que no estamos a favor de ellos, no estamos defendiéndole el capital a nadie, tienen que ser castigados, Si abusaron, judicialícenle los casos, pero tenemos que tener también un plan de contingencia, un plan B. Vaya, dentro de esas exoneraciones está la eliminación de la promoción de lo de la energía eléctrica y renovable. ¿Cuál va a ser la repercusión que eso va a tener? Se va a comprar energía más cara. Sabemos que actualmente el tema energético en el país es un tremendo problema. Conocemos casos de gente que ha tenido hasta que vender la casa para poderle hacer frente a una factura eléctrica. Sabemos que los MIPYMES, que los pequeños productores, que aquellos negocios chiquitos bregan mensualmente con el tema de la factura eléctrica. No podemos, aquí hay que ser pragmáticos y no podemos estar desinformando a la población. Al final, de hacerse esto de manera, de no hacerse esta revisión de manera responsable, todo esto se va o va a impactar en el pueblo hondureño. Cabe mencionar, ahorita he estado platicando con unos amigos que son precisamente del COEP y creo que tienen reunión hoy con la presidenta, y así debe de ser. O sea, tienen que involucrarse todas las partes y tener una apertura. En este caso, me alegra muchísimo que haya esa apertura con relación a la opinión de las organizaciones que están muy compenetradas en este tema. Y con lo que decía mi compañera Francis, a mí lo que este tema hay que agarrarlo incluso de un todo, ¿verdad? No solamente por una parte. Mire qué ejemplo más claro dio mi compañera Francis del tema energético. Vaya, y en el sur, allá en Choluteca, producimos energía eólica, energía solar, y es la más cara de Centroamérica.
Entonces, hay algunas cosas que sí no se dieron bien en el principio y obviamente es el momento histórico, como vuelvo y repito, de que pongamos un alto a estas cosas. A los abusos, a los excesos, a eso tenemos que ponerle un alto. Comparto con mi compañera, hay que escuchar todas las partes, hay que escuchar a todas las entidades correspondientes y me alegra muchísimo, abogada Silvia Ayala, que la presidenta tenga esta apertura, porque así es que debe de ser. Tenemos que tomar decisiones hoy, no podemos quedarnos callados, no pueden pasar estos 4 años sin que nosotros en el Congreso Nacional abordemos temas serios, torales de país y los resolvamos. O sea, no podemos darle esta responsabilidad a otros congresistas dentro de otros 4 años, porque no, entonces, ¿para qué estamos aquí nosotros? Estamos para resolver problemas torales de Honduras, problemas esenciales, donde lamentablemente en el pasado se cometieron errores garrafales y hoy por hoy estamos pagando la factura nosotros en general y especialmente aquellos que tienen menos capacidad financiera para ponerle frente a la situación económica. Entonces, es el momento histórico, tenemos que enfrentar esto. Me alegra muchísimo. Tengo entendido, hoy se reúne la presidenta con los del COEP tipo 11 de la mañana, si no me equivoco. Espero que lleguen a consenso y que se empiece a generar ese diálogo para encontrarle a este tema la solución correcta para que ninguno de los dos extremos digamos que salga perdiendo. Aquí lo que tenemos que entender es que vamos a ganar todos, el pueblo hondureño, y a eso le apostamos nosotros, la bancada del Partido Liberalizado. Le apostamos a que deben de haber consensos, que tiene que revisarse esta ley, que se tienen que parar los abusos y los excesos. Bueno, varias cifras que hay que precisar. Diputada, la tasa de desempleo está arriba del 10% desde el 2021, o sea, desde antes, y están las cifras actualizadas y se puede corroborar. Número 2, a las 360 empresas a las que se le quitó la exoneración ya no existían. O sea que lo que se hizo ahí, diputada, fue una depuración. O sea, empresas que ya no existen, ¿cómo van a mantener el beneficio? Eso es parte de lo que venía hablando al inicio del programa. No es una decisión o no es un proyecto que se hace de manera antojadiza o sin revisar todas las implicaciones que se da, sino que parte de la situación concreta en la que está el sistema tributario en nuestro país, diputada. O sea, aquí se habla de que es un tema de comunismo, de izquierda. El diputado hizo referencia a una intervención de Biden que, según lo dijo él mismo, es capitalista, donde él mismo está hablando que es un acto de justicia, que se pague en proporción a las utilidades que se tiene. Entonces, aquí en el país hay compatriotas, diputadas, que tienen altas capacidades, que están preparados. No necesitamos que nadie nos haga este tipo de iniciativas porque tenemos la capacidad para hacerlas y construirlas en función del interés del país. Luego, las empresas exoneradas generan 209,000 empleos. Una cantidad importante, pero no son los 500,000 que usted está diciendo. O sea, siempre aquí, como le decía el licenciado, se nos dan pronósticos apocalípticos, ¿verdad? Va a suceder esta situación y luego las cosas no se dan. Y yo creo que lo que debemos hacer, el proyecto entra al Congreso. Ustedes son una bancada con 43 diputadas y diputados. A todos y a todas se les permite que hagan uso de la palabra. Pueden presentar sus observaciones, sus propuestas en cada uno de los artículos, pero venir y plantear, me opongo, en vez de plantear una alternativa, o sea, y hablemos por qué me opongo, digámosle de frente al pueblo hondureño por qué me opongo. O sea, es un tema, hablamos de no politizar, las posiciones suyas, diputadas, las del diputado Ledesma y las mías son posiciones políticas, o sea, estamos en el ente político del país. Entonces no sigamos con ese discurso de que no hay que politizar porque elegimos una corte en función de acuerdos políticos, porque todas las decisiones del Congreso son políticas y cada uno de nosotros y nosotras representa intereses políticos. Entonces no queramos plantear aquí que ahora somos un nuevo sector, que no tenemos ningún tipo de vinculación con quienes hasta hace poco ejercieron el control del país y que no implementaron ninguna de las situaciones que a la diputada le preocupan. O sea, tuvieron la posibilidad de realizarlo, pero hasta hace un año no les interesó plantearlo. Es hasta este momento que sí, afortunadamente, han caído en la cuenta que son temas que hay que revisar y que hay que abordar. Y otra información que le quiero compartir, diputada, la propuesta de ley se trabajó
Imagínense con el acompañamiento de los organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional no es de izquierda, diputada, tampoco el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos estuvieron trabajando en acompañamiento a lo que fue la elaboración de esta ley. Entonces, mire, no es de un solo zarpazo. ¿Sabe usted cuántos regímenes existen? Mire, hablemos de la zona libre turística, la SOLI. Tienen 47 años de haberse aprobado y se pueden prorrogar por 27 años más. O sea, 47 años. ¿Le parece a usted que es justo que una empresa esté 47 años exonerada y que esos microempresarios de los que usted habla estén pagando todos sus impuestos, estén pagando el alto costo de la energía, estén pagando una gran cantidad de situaciones y que además paguen los impuestos indirectos? El régimen de importación temporal tiene 39 años de haberse creado. O sea, una empresa que después de 39 años le dice a usted que si no le exoneran los impuestos va a despedir personal, entonces, ¿qué tipo de empresa podrá ser? Solitur tiene 17 años de haberse creado y puede exonerar a una empresa por 17 años adicionales. ¿De cuántos años estamos hablando? De 34 años, diputada. ¿Le parece que es un acto de justicia eso? Frente al resto de la población y frente al resto de micro y pequeña empresa. Las alianzas público-privadas, esta exoneración se otorga durante toda la vida del contrato. O sea que si es un contrato de 40 años, por 40 años van a estar exonerados. ¿Le parece a usted que eso es un acto de justicia? La energía renovable, exoneración se otorga durante todo el contrato. ¿Qué se dio en este momento? Hablando de qué acciones hemos tomado. En la Empresa Nacional de Energía Eléctrica el año pasado se revisaron los contratos de generación de energía y afortunadamente por ese trabajo que hizo la ENE, por ese trabajo que hizo también una comisión especial del Congreso Nacional en el tema de revisión de contratos de energía, se lograron negociaciones de esos contratos en términos más favorables para la población. O sea, no se trata de que no haya contratos, se trata de que no sean contratos lesivos a los intereses del pueblo hondureño, se trata de que no sean contratos entreguistas. Si aquí le entregamos el territorio, diputada, con las sedes, le entregamos el territorio al capital transnacional, aparte de todos estos regímenes. Ahora dígame usted, cada uno de estos regímenes tiene una regulación, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Pero no la cumplieron. Fíjese que en el caso de la SOLI sí cumplieron con su obligación de inscribirse todos los años, pero la SOLI no se inscribió entre 2016 y 2020. Podemos seguir trabajando con un régimen donde no sepamos cuáles son las empresas que están acogidas a él. ¿Le parece a usted que esa es forma de administrar un país? Caso 3, empresa Solitur, exoneraciones por 1.378.286 lempiras. Entonces, estamos hablando de que son cantidades bastante altas. Y en el caso de Solitur, no reportó la cantidad de empleos ante la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Le parece a usted que esa es forma de administrar un país? O sea, no reportaron qué cantidad de empleos tenía. No los inscribieron ante el Seguro Social. Por Dios, ¿por qué tenemos que seguir cargando sobre los hombros del pueblo hondureño? ¿A usted qué le preocupa el pueblo hondureño, diputada? No los inscribieron al Seguro Social, o sea que esos trabajadores estaban completamente desprotegidos, trabajadores y trabajadoras. Eso debe ser del interés de nosotros y nosotras como congresistas. Estamos hablando del régimen de importación temporal. Incumple el compromiso de generación de empleo. Aquí están los registros y ahí están los datos y yo le invito, con todo gusto se los compartimos y se los entregamos para que sea parte del análisis que su bancada haga previo a la presentación o al dictamen de esta ley. En el caso del régimen de importación temporal, no se inscribieron las empresas, licenciado Raúl, entre el 2016 y el 2020. Entonces tenemos que saber cuáles son las empresas. Hablemos de corrupción institucionalizada. 0, mire, diputada, 0 auditorías tributarias, aduaneras y de costo-beneficio.
costo-beneficio, se ofreció generación de empleo, veamos si se obtuvo, se ofreció nuevas empresas, veamos si ese beneficio se le entregó, no solamente al Estado, al pueblo hondureño, porque fíjese que estos tributos, diputada, son necesarias para las otras preocupaciones que usted válidamente plantea, o sea, para que le garanticemos estabilidad al pueblo hondureño, para que le garanticemos salud, para que podamos fortalecer esos caminos productivos, para que podamos seguir tomando acciones en beneficio de la población. Cero cancelación de beneficios, o sea que en todo este periodo, diputada, como no se hizo revisión, a nadie se le canceló beneficios, aun cuando está documentado que incumplieron los compromisos que tenían para poder gozar de estos beneficios. Hablamos de competencia desleal y abusos constatados, porque no tomamos decisiones a la ligera, sino que se hizo un trabajo de un año completo previo a la presentación de este proyecto. Solitur, importación del doble de combustible exonerado para la capacidad de consumo en la isla. Concentrado, ¿saben cuánto? En 5 empresas. Entonces, ¿qué nos dice, diputado Ledesma, si estamos importando el doble de combustible que necesitamos para la empresa? Diputada. Entonces, no, yo le estoy dando las cifras porque creo que le van a ser útiles. Por completo. Pero usted está diciendo que está en contra de esto. No, señora. O sea, está a favor. No estamos yo no le en interrumpí, contra. diputada, y yo le pido con respeto la misma consideración. Zonas libres. 40% de las empresas venden localmente más del 50% de su producción. Exoneraciones por 74 años. Pueblo hondureño, exoneraciones por 74 años. ¿A quiénes de ustedes les exoneran el pago de impuestos por 74 años? Es una vida completa. Estamos hablando régimen de importación temporal. Empresa, ¿sabes qué hicieron empresas? Una buena Importaron helicópteros, diputada, importaron helicópteros con estas exoneraciones. Ojo, no, en el que hoy andan ustedes, y usted que camina en helicóptero. No, fíjese, pero la diputada lo está expresando, yo le invito a que lo acredite aquí, porque dijo usted, no me incluyó a mí. No, yo cuando tenga una observación, no, fíjese, no camino en helicóptero, pero cuando camine, que no sería caminar, sino que volar en un helicóptero, bueno, créame que lo voy a informar. Pero diputada, hablemos de cosas que se pueden comprobar, porque venir aquí a plantear una serie de situaciones en vez de referirnos a las cifras, porque le estamos diciendo a la diputada, vea pueblo hondureño, le decimos, si a una empresa le hacen falta 7 años del periodo de su beneficio, se va a respetar, pero ella dice, mata caballo, aquí de manera de un solo zarpazo se los van a quitar, y le estamos diciendo, pero bueno, ella tiene su derecho, y créame, diputada, que vamos a seguírselo respetando. Se los vamos a seguir respetando, que ustedes se puedan expresar. Ahora, no, es que aquí el moderador es el licenciado Valladares. Aquí en el caso de la energía se han otorgado exoneraciones y aún así la energía se compra a los precios más elevados. O sea, el sentido de darle una exoneración a los generadores de energía es para disminuir los costos de la energía. Pero ¿cómo se justifica mantener esas exoneraciones si tenemos los precios más altos de energía? Estamos hablando de las agroindustrias, de las 10 primeras empresas beneficiadas. Imagínese usted, licenciado, agroindustria, y de las primeras 10 empresas beneficiadas, 4 no siembran nada, pero están acogidos a los beneficios de las agroindustrias. 4 no siembran nada. 4 no siembran nada. Y ¿Tiene no nombre ahí? No queremos hacer eso con nombres, porque no se trata de eso, se trata de explicarle al pueblo hondureño cuál es la justificación de una ley de justicia tributaria, porque esto, pueblo hondureño, es un acto de injusticia que se ha cometido en perjuicio del pueblo hondureño. 74 años exonerados de exoneraciones en uno de estos solos regímenes fiscales. Entonces hay que hablar con la verdad y hay que decir las cosas como son. O sea, ya esto lo aprobaron
a espaldas al pueblo hondureño, porque se acuerda usted, licenciado, usted que es un periodista bastante serio y acucioso, si en estos últimos años se convocaba a todos los sectores a que llegáramos al Congreso a expresar cuáles eran nuestros planteamientos, si ahí hasta principios del 2022 ahí había unas vallas que impedían el acceso a los bajos del Congreso y por orden de la Presidenta de la República fueron retiradas, ahí puede llegar a protestar cualquier persona y se le va a respetar su derecho. No hemos utilizado ni una sola bomba lacrimógena, porque le respetamos el derecho a disentir a los sectores de la población que se sientan afectados. Con el sector empresarial, no solo el Ejecutivo o diputado, también en el Congreso Nacional, estoy segura que a la comisión a la que se le turne este proyecto de decreto va a iniciar un amplio proceso de socialización. Y así debería ser. Solo permítame, tengo que ir a la pausa, pero está el abogado Chactur y me dice también aquí, doña Lucía Miranda, dice: buen día, todos los impuestos y cotizantes honestos generan los ingresos presupuestarios para ejecutar la inversión, gasto de funcionamiento o deuda. En cuanto a la exoneración adheridos al régimen, estos se aplican cuando la empresa o industria se va a instalar para organizarse y la Secretaría de Economía debe establecer que incluye la fase de organización e instalación y lleve el control del tiempo delimitado, y una vez que finalice esta fase debe ser eliminado o se justifique si con el tiempo dado no ha finalizado. También por aquí estaba Julia Talbot. Dice: buenos días, la verdad es que ni lo que actualmente tenemos ni lo que promueven nos hacen atractivos en la región para inversionistas, para que vengan a generar empleo los inversionistas. Debemos dinamizarnos y generar atractivos reales si queremos desarrollo económico en nuestro país. No estamos quedando atrás y en vez de avanzar retrocedemos. Abogado Carlos Chactur. Sí, buenos días, licenciado. Un saludo a sus panelistas, a los diputados ahí presentes. La verdad que esto de la inversión se conjugan una serie de factores, tanto económicos, políticos, sociales, que son los que se convierten en un atractivo para el inversionista. Hay países donde, por ejemplo, la seguridad jurídica, la tasa de empleo, la estabilidad política, la seguridad ciudadana, todo esto termina dentro de un concepto que se llama riesgo país. Entonces hay países donde todos estos elementos tienen índices positivos y van a atraer obviamente la inversión. Hay otros países donde estos factores no tienen índices positivos, como es el caso nuestro, y hay que atraer inversión de otras maneras. Y otra manera son las concesiones y las exoneraciones fiscales. Y no es exclusivo de Honduras, porque hay varios países en el mundo que otorgan concesiones y exoneraciones fiscales a las empresas privadas. Lo que sí yo estoy de acuerdo, porque he escuchado a la diputada Silvia Ayala leyendo cifras generales, pero yo sí estoy de acuerdo que eso debe ser revisado. Y le voy a decir algo: gran parte de los abusos que ella señala en su exposición han sido promovidos por la misma negligencia del Estado en el tema de la supervisión y del control de la aplicación de estos regímenes fiscales. Entonces, parte de la responsabilidad en el abuso ha sido del Estado mismo. Entonces, es correcto que se revisen, es correcto que se sancione a aquellos empresarios que han abusado de estos regímenes fiscales. Lo que no es correcto es venir y eliminarlos de tajo, porque así como hay empresas que han incumplido, hay otras que sí han cumplido. Entonces, en consideración de estas empresas que sí han cumplido, deben revisarse, sancionarse a las empresas que no lo hicieron. Y yo creo que el Estado el gobierno debe mandar mensajes positivos a la comunidad internacional. Hay muchos mensajes negativos, o tal vez no muchos, pero sí fuertes mensajes negativos que se han enviado a la comunidad internacional desde un inicio de la misma elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, con una injerencia directa del Poder Ejecutivo, cuando veíamos la figura de la presidenta
en los bajos del Congreso Nacional. Nadie puede negar que esa es una injerencia. El tema del nepotismo exagerado que existe en todas las instituciones del Estado, no solamente hablando de la familia presidencial, no me refiero únicamente a eso, hablo de familiares de diputados, de familiares de ministros, que pareciera ser que fueran los únicos que tienen el derecho de poder acceder a un cargo público, y no siempre con las mejores calificaciones de experiencia y de preparación. Ese tipo de cuestiones como la amnistía, como de repente la falta de capacidad de negociación con sectores como el transporte, esta huelga de los fiscales que ya va para un mes o quizás más. Entonces todo ese tipo de cuestiones son consideradas por un inversionista cuando decide hacer una inversión en un país. Y si nosotros no podemos ofrecerle condiciones ideales en estos temas, pues tenemos que ofrecerlas en el tema de concesiones y exoneraciones tributarias. Eso ha sido así, no sé, porque escuchaba a la diputada Silvia decir 74 años, pero yo creo que los primeros regímenes fiscales empezaron a aprobarse en el tiempo de Callejas, y no sé cómo es la aplicación de los 74 años, no entendí esa parte, pero creo que sí es correcto revisarlo, que sí es necesario sancionarlos a los que han incumplido, pero mientras no se tengan otros elementos que sean un atractivo para el inversionista, lo que no es correcto es eliminar estas situaciones, sean al amparo de revanchismo o al amparo de populismo, de lo que sea. Debe ser gradual también la eliminación de estos regímenes fiscales, que debe ir a la par del incremento de los índices positivos que atraen la inversión privada nacional e internacional. Gracias, licenciado, por la oportunidad. Continuamos en la línea el licenciado Edgardo Rodríguez. Licenciado, buenos días. Buenos días, don Raúl Valladares. Buenos días a sus distinguidos invitados. Un tema toral, un tema fundamental que se está abordando esta mañana. Hay varios aspectos. Número uno, que esta ley, y debo de reconocer que no la he leído toda porque es un documento sumamente extenso, pero sí he leído algunas partes, y me llama la atención que en el foro y los diputados que hoy mandan en el país solo se enfocan con el tema de las exoneraciones a las empresas. Ahí hay otros tributos que se están cargando, hay otros rubros que se están cargando. ¿Por qué solo se están enfocando en el tema de las empresas? Eso me llama la atención. Están como queriendo esconder otros tributos que están aplicándose en esta ley. Por ejemplo, en los impuestos que se le quieren aplicar a las remesas. A mí me gustaría que se refirieran a ese punto, porque sí lo vi, repito, no he leído todo el documento, un documento bien extenso, pero sí vi ese aspecto de cargar las remesas y otros tributos nuevos que están aplicando. Entonces solo se están enfocando en el tema de las empresas. Pero refiriéndome al tema de la forma en cómo Libre, con su radicalismo ya conocido, impone o pretende imponer las cosas. Y ponemos el ejemplo del tema de algo que hicieron el año pasado. Eliminaron, por ejemplo, de tajo los fideicomisos, que había unos que eran abusivos, correcto, es como lo que se está discutiendo actualmente, pero no, el radicalismo, la cegazón de Libre lleva a que actúen de tajo, cortarlo todo, eliminarlo de tajo. Eliminaron los fideicomisos y se llevaron de encuentro fideicomisos que sí funcionaban. 2, eliminaron de tajo la ley de empleo por hora, que había que revisarla, sí había que revisarla, pero no eliminarla por el radicalismo que ciega las decisiones del Partido Libre. Ellos
son radicales, así piensan y así actúan. Entonces, ese radicalismo con el que han actuado los está llevando, los está reflejando en esta ley, en esta nueva ley tributaria. Eso es lo que hay que evitar, ese enfoque radical de que esto está, hay fallas, hay abusos, sí, hay abusos, pero no hay que volárselo todo. Pero repito, se están enfocando solo en un pequeño aspecto. Esa ley tiene como 200 páginas, tiene otro montón de cosas que le quieren caer al pueblo hondureño. Y el tema de las inversiones, ¿quién no puede desconocer que hay una fuga ya masiva de inversión de empresarios nacionales que se están yendo a Guatemala y a El Salvador el año pasado? Ahí están las cifras, se los ha dicho, si están citando los organismos internacionales, los mismos organismos internacionales están citando. El año pasado la inversión, tengo amigos, por lo menos 2 amigos que tienen empresas acá, que las están llevando a Guatemala, las están llevando a El Salvador. Este país va a quedar desolado y estoy de acuerdo con el abuso, y ahí estoy totalmente de acuerdo con la diputada Silvia Ayala. El abuso hay que eliminarlo, pero no de la forma. Es que están ahuyentando su gobierno radical con sus medidas radicales. Si algo está fallando, ¿saben qué dijo una persona el otro día que me gustó? Esto es como cuando alguien tiene un dolor de cabeza y en vez de darle un analgésico, le cortan la cabeza. Eso es lo que hace Libre. En vez de darle solución a problemas puntuales, le corta la cabeza al paciente. Eso es lo que está llevando al país al despeñadero. Entonces, a mí me gustaría que todos los medios de comunicación, los diputados, hablen de las otras también, de las otras medidas fiscales, de los otros impuestos que se quieren imponer al pueblo hondureño. De eso se trata, de hablar de todo, no solo de un pequeño. Todo el programa se ha enfocado únicamente con el tema de las empresas. Y repito, reitero, sí tienen razón en algunas cosas. El problema es la radicalidad con la que actúa el Partido Libre y que lo demostró el año pasado en otras leyes. Que tenían fallas, sí, porque no existe nada perfecto, no existe ninguna ley perfecta. Lo malo que hacen es que si algo tiene un error, lo eliminan de tajo. Y eso es lo que está preocupando a muchos empresarios hondureños, que sin tener esa ley, con solo el desastre del país que tienen, porque no han generado empleo, han ahuyentado el empleo, han destruido lo poco que había de educación, de salud, lo han destruido. ¿Qué han hecho? No han hecho absolutamente nada. Y llegan a estos foros a darse baños de pureza, a decir que todo está bien o que todo es culpa de la narcodictadura de los 12 años, ya tienen 1 año, 3 meses y no han hecho absolutamente nada. Vean el país cómo está, vean lo que dice la gente en la calle. La gente ya quiere que lleguen las elecciones para que ustedes se vayan del poder por su radicalismo, porque pueden tener razón en algunas cosas, por la manera radical con la que actúan y con la que se vuelan las cosas. Eso es lo que está, más bien la medicina está saliendo peor que la enfermedad. Muchas gracias y buen día, Raúl. Para contestarle al televidente, bueno, hay que decirle al televidente que Libre en el Congreso Nacional tiene 50 votos, o sea que no tenemos, señor televidente, ni siquiera la mayoría simple. Entonces Libre solo, con el radicalismo que usted señala, no puede tomar ni una sola decisión en el Congreso. Necesitamos forzosamente generar consensos y el acompañamiento de diferentes bancadas. En el Congreso actual se han aprobado una gran cantidad de leyes por unanimidad. Una gran cantidad de leyes por unanimidad. Eso quiere decir que todas las bancadas de oposición han acompañado esas propuestas que se han tomado en el Congreso Nacional. Si para el televidente, por ejemplo, derogar la ley de secreto es un radicalismo, pues sí, somos culpables de eso. Si para el televidente derogar la ley de las zonas de las sedes es un radicalismo, pues sí, estamos de acuerdo, somos radicales en eso, porque el territorio no se vende, no se presta y no se alquila, somos radicales en eso. Ahora, él me preguntaba sobre las remesas. Ya el ministro director del SAR había aclarado que era una información falsa. Le voy a dar la tranquilidad, señor televidente, que en la ley de impuestos sobre la renta se establece en el artículo 10
que no forman parte de la renta bruta, A, B, C, y en el D especifica las donaciones. Le aclaro que las remesas son consideradas una donación, por consiguiente, en el Código Civil, por consiguiente, no pueden ser objeto de un gravamen. Entonces esto para que quede claro ese punto. Luego preguntaba el abogado Chactur que desde cuándo, que le parecía que eran demasiados años de lo que hablábamos de algunas empresas acogidas a estos regímenes. Colega, hay empresas inscritas desde 1976. Le podemos compartir los datos de manera así directa con usted, los nombres de las empresas y desde la fecha en que fueron inscritas. En el régimen de importación temporal hay empresas inscritas desde 1984 y así le podemos ir dando la información porque, como le decía, esto fue objeto de un profundo estudio por parte del ministro director del SAR junto con el muy buen equipo de trabajo que él tiene en esa institución. Otra cosa, hablábamos de organismos financieros internacionales. Aquí está, licenciado Raúl, y se la puedo compartir también las notas que se hicieron llegar aquí al país. Aquí estamos hablando de que la OCDE establece de que si el país no realiza cambios en materia de transparencia tributaria y bancaria, Honduras será declarado paraíso fiscal. Mire, diputada, esto es un organismo internacional que es... Este organismo, el que regula es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Eso no lo está diciendo el gobierno, eso es parte de la revisión. Sabemos las implicaciones que tiene para la inversión y la estabilidad del país que Honduras sea declarado un paraíso fiscal. Entonces, precisamente para eso es que necesitamos revisar este tipo de regímenes, este tipo de leyes y poner un poco de orden y llevar justicia tributaria al país. Buenos días, me dice el empresario Drúbal Martínez. Es increíble ver a diario diferentes rubros llorando por bonos, amnistías, subsidios y exoneraciones. Que se pregunten cómo hacemos las empresas que pagamos todo y que generamos empleo. Por cierto, él tiene cerca de 1000 empleados. Así es. Diputada. Bueno, en este foro hemos podido ver que el disentir no es válido. Y es que la intransigencia, la intolerancia reina en el actual gobierno. Eso es precisamente lo que inhibe. Intolerancia. Inhibe la construcción de instrumentos que vayan en beneficio colectivo. Y es que yo estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado la diputada Silvia Ayala, que se revise. Y ahorita lo dijo, por eso estamos revisando. Claro, se tiene que revisar dentro de las conclusiones que el Fondo Monetario Internacional hizo. En efecto, dijo que se tenían que eliminar, pero también dijo que debían de ir de manera paulatina, haciendo los planteamientos de los programas sociales y planes de inversión. Miren, para la derogación del empleo por hora, se hizo bajo la premisa de que a través del Ejecutivo se iba a impulsar y se iba a diseñar un proyecto que viniera a generar empleo. Lo seguimos esperando. ¿Cómo nosotros podemos estar confiando en que se va a hacer de manera responsable esto si hemos depositado la confianza en el actual gobierno? Precisamente porque desde el primer momento entendimos pues que el pueblo hondureño nos ha puesto como oposición, pero no podemos pretender ser una oposición destructiva como lo fue Libre en aquel momento, que no apoyaba absolutamente nada de las propuestas del Partido Nacional. Nosotros entendemos aquí que tenemos que coadyuvar esfuerzos, pero no podemos actuar de manera irresponsable. Y para que el pueblo hondureño entienda, dentro de esas derogaciones, está la derogación del beneficio fiscal del sector agroindustrial, el 119 de 2017. Está la derogación de la ley de fomento de 1970. Es decir, todos aquellos incentivos que habían para los pequeños productores en alimentos balanceados, insumos agrícolas, ya no lo va a tener. Usted ya no se va a volver competitivo. Y de seguir en el rubro, usted solo ese costo lo va a trasladar al beneficiario final, que es toda la ciudadanía. ¿Y eso qué implica? Eso implica que usted va a comprar todo más caro.
Perdóneme, diputada, pero al pueblo hay que hablarle como es. Nos preocupa el hecho de que con la aprobación de tajo de esto, eliminando de tajo todos estos beneficios, que no estamos de acuerdo con los abusos, lo repito y lo ratifico porque parece que no me ha escuchado, no estamos de acuerdo. Sí estamos aspirando que se haga la revisión, que paguen los abusivos que a lo largo de todo este tiempo no han hecho el uso adecuado de este sacrificio que el gobierno y que el pueblo hondureño, porque al final es el pueblo hondureño el que paga todo esto, le ha otorgado. Estamos de acuerdo que se revise, pero hay que hablar lo que es. Esto, y casi le creo en su intervención cuando dijo que un empleo que se pierda debe de generar preocupación en nosotros. ¿Cómo casi le creo? A la diputada, cuando dijo que con un empleo que se pierda hay que preocuparnos. Mire que van a perder miles, perdónenme, pero parece que camináramos en las nubes. Se van a perder miles de empleos de no hacerse una revisión responsable, de no hacerse derogaciones paulatinas. Vamos a tener una canasta básica totalmente encarecida. Los costos al final se van a trasladar al beneficiario final, todos aquellos pequeños productores, los del agro, los ganaderos que tenían exonerados los alimentos balanceados, hoy ya no van a ser competitivos y de continuar pues obviamente van a tener que trasladar ese costo al beneficiario final. No podemos desconocerlo. Un empleo que se pierda, como dijo la diputada al inicio, pero parece que no es así, un empleo que se pierda debe de generar preocupación en todos nosotros como representantes del pueblo hondureño. Revisemos, fortalezcamos los mecanismos de auditoría. No podemos estar diciendo, hay tantos abusos, ¿y qué estamos haciendo? ¿Y por qué no se endurecen las penalidades? ¿Por qué no se entablan los procesos correspondientes para poder sancionar a todos aquellos abusivos? Pero nos estamos metiendo con el pueblo hondureño al eliminar o restringirle la oportunidad de que pueda gozar de un empleo. Mire, ahí se van en la colada, perdónenme la expresión, las maquilas, y las maquilas pagan ese sacrificio fiscal con la generación de miles de empleos. Entonces no podemos desconocer que sí se van a perder empleos. Revisemos, sancionemos a todos aquellos abusivos, pero por favor hagámoslo de manera responsable. Ya tenemos un precedente. El año pasado, bien lo dijo la persona que intercedió en este momento, el año pasado se derogó la ley de empleo por hora. Mire, perdóneme, pero esto no es un acto de fe, aquí hay que ser pragmáticos. Si el gobierno no es capaz, porque aquí lo que hemos visto es que todo se ha satanizado, todo lo que ha venido de administraciones anteriores se ha satanizado. Si de hecho en la exposición de motivos de este proyecto de ley habla a partir del 2009, todo lo que se hizo del 2009 en adelante, por el amor de Jesús, incólume los gobiernos anteriores. Aquí ya dejemos esa radicalización que inhibe el poder construir por nuestro país. Aquí despojémonos, y si es cierto, el Congreso Nacional es un órgano estrictamente político, pero el Congreso Nacional como tal. Pero nosotros debemos de pensar en función de las grandes mayorías. Aquí yo no estoy pensando en si personas afines a su servidora o a mi partido político tienen o no tienen empleo. Aquí tenemos que pensar en los 9.5 millones de hondureños que hay, en el sacrificio, porque al final se está sacrificando a la ciudadanía. Aquí pensemos en que va a aumentar la inflación. La inflación es mitad canasta básica, quitando todas estas exoneraciones como lo pretende hacer el gobierno, y empecemos a aperturar la mente. Aquí debe de caber el pensamiento, la manera de pensar. Mire, no podemos pretender sabios en nuestra propia opinión. Imposible, así no vamos a llegar a ningún lado. Dejemos de ser radicales, empecemos a hablar, empecemos a consensuar, empecemos a construir por Honduras. Pero sí, porque yo no pienso igual que la diputada, va a estar cuestionándome o va a estar señalándome. Mire, aquí vamos a estar empantanados en una lucha ideológica que poco o nada va a ser por nuestro país.
vamos a la parte final. 3 distinguidos diputados del Partido Liberal, del Partido Libertad y Refundación y del Partido Nacional. ¿Se va a lograr ese consenso para...? Yo espero que sí, licenciado, y precisamente nosotros como bancada del Partido Liberal tenemos una serie de puntos claves que vamos a abordar en el momento que llegue a nuestra bancada la socialización de este proyecto de ley. Por ejemplo, en cuanto al tema energético, ¿verdad? Quitándole el subsidio de combustible, hay que preguntarle qué solución o alternativa le vamos a presentar al pueblo hondureño, ¿verdad? Pero en este caso, estas observaciones que nosotros tenemos como Partido Liberal no es para obstaculizar el desarrollo de Honduras, es para mejorarlo, es para contribuir, para que las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo o el Legislativo, realmente nosotros como bancada del Partido Liberal y como Partido Liberal estamos comprometidos para que no hayan atrasos, para que no haya tropiezos, pero sí para que se corrijan cualquier situación que no esté controlada o que no esté regulada como debe de ser. Por ejemplo, vamos a hablar del tema de la igualdad de inversión. Sabemos que, por ejemplo, necesitamos inversionistas, traer inversiones del exterior, empresarios, pero hay que ver también cómo va a quedar regulada el tema de la competitividad a lo interno del país. Todos estos elementos quiero que sepan el pueblo hondureño que nosotros, como bancada del Partido Liberal, cuando llegue esta socialización al Congreso Nacional, a nuestra bancada, tenemos puntos claves que los vamos a abordar. Y aquí es donde yo le vuelvo y repito, le pido y le ratifico, abogada Ayala, a mí me gusta el hecho de que nos estén escuchando, porque no pueden venir a implementar una ley. Claro, tiene que haber un patrón, ¿verdad? Un patrón ya definido por parte del Ejecutivo, el cual nosotros vamos a respetar, pero en lo que no estemos de acuerdo vamos a contribuir. Y que lo vean, y estoy seguro que lo van a ver como una contribución para el desarrollo de Honduras. Pero tenemos puntos claves, por ejemplo, el costo de transporte, hay elementos, licenciado, que causan miedo en la población y nosotros somos los llamados a hacer las aclaraciones correspondientes, a preguntar, a ver cuál va a ser la respuesta ante las diferentes situaciones que se están presentando. Por ejemplo, ahorita me escribió una amiga desde allá de las Islas de la Bahía en cuanto al tema del combustible y el tema energético. Nosotros vamos a presentar, ya tenemos enumerado todos estos elementos como Partido Liberal para poder contribuir. No lo estamos viendo desde la óptica de obstrucción, no como una obstrucción al desarrollo, a la depuración, a la eliminación de la corrupción, a la eliminación de los abusos y de los excesos. Queremos contribuir, pero sin dejar a un lado estos temas que son torales y que causan temor en la población. Los altos costos, por ejemplo, o los costos que se podrían venir en el sector del agro por la eliminación de ciertas cosas. Todo eso lo tenemos contemplado. Di algunos elementos puntuales en este momento, porque quiero que sepa la población hondureña que estamos revisando todo este proyecto de ley. Este proyecto de ley que todavía no ha llegado al Congreso Nacional, pero obviamente que ya lo tenemos y si así como está planteado va a entrar, obviamente tenemos observaciones, puntos claves que consideramos que no están bien. Y es ahí donde vuelvo y repito, hago el llamado y de antemano agradezco que nos digan que vamos a tener los espacios y que está sujeto a revisión para que no se vayan a cometer también excesos o abusos en otro extremo. No vemos correcto los abusos y los extremos que se dieron en el pasado, donde un grupo pequeño se benefició con este tema de las exoneraciones y otros elementos, pero tampoco queremos llegar al otro extremo donde este tema no tengan la capacidad de podernos escuchar. Yo sé que sí la van a tener. Entonces, nosotros como Partido Liberal queremos decirle al pueblo hondureño que estén tranquilos, que estamos a la vanguardia, estamos pendientes de cada uno de estos puntos, como decía uno de los telespectadores, ¿verdad? De que de repente solo nos estamos enfocando un poquito en el tema de la exoneración. Lo que pasa es que eso abarca todo. Entonces, hay que analizarlo bien. Son más de 200 tipos de exoneraciones que existen hoy en día, los cuales se regulan de una manera que no es muy clara y es ahí también donde vamos a exigir, abogada, y le mandamos este mensaje también, ¿verdad?, al Ejecutivo, vamos a exigir que las revisiones se hagan más fuertes, que se tiene que invertir un poco más de recursos en la SAR para que puedan ir a investigar, porque muchos de estos problemas los estuviésemos ya resueltos en la manera o en la medida que los gobiernos, no solamente porque esto tiene 1 año y meses, sino que desde el pasado hubiesen hecho este tipo de tareas, de ir y revisar esos abusos y excesos que se dieron en este tema y por lo cual estamos hoy atollados y estamos en un gran problema. Vamos a tratar de buscarle alternativa de solución a esta situación y presentárselas al proyectista, ¿verdad?, en el Congreso y que pues lo pueda analizar. Eso lo vamos a hacer
Y repito, abogada Ayala, espero que estas pláticas, así como me di cuenta que hoy van a recibir el COEP, pues que también escuchen al COEP, que escuchen a todas las organizaciones, que nos escuchen a nosotros. Y en un mensaje final, licenciado, quiero decirle al pueblo hondureño, estamos en contra totalmente de los abusos y los excesos, pero también no vamos a permitir que se dañen las inversiones, que se interrumpa el proceso de generación de empleo en el país. Y con esto recuerdo un tema muy particular, y es que nosotros, la bancada del Partido Liberal y el Partido Liberal, hemos estado de acuerdo con el tema de los empleos. Y tenemos contemplado lo que se conocía como el empleo por hora, tenemos que también contemplado eso dentro de nuestra presentación, dentro de los proyectos de ley que ya hemos presentado en el Congreso Nacional. Estamos más bien a la espera de esta revisión. Soy parte de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales y quiero decirles que ya se está discutiendo esto del Código, aquí lo tengo precisamente, ¿verdad?, para que ustedes sepan que estamos trabajando en este tema también, en la discusión del proyecto del nuevo Código Procesal Laboral. O sea, sí lo tenemos contemplado, sí está contemplado. Lo único aquí es que es un tema bastante fuerte y que no podemos ser irresponsables de someterlo a discusión sin la revisión correspondiente. Gracias al diputado Lezama. Bueno, respecto a la preocupación válida que plantea el diputado Lezama, respecto a la agroindustria, quiero decirle a él y a la diputada que no se va a derogar el decreto 109 y 2016. Este decreto, en su artículo 1, es el que regula lo referente a los alimentos balanceados. Entonces no se van a derogar los regímenes de agroindustria, se van a mantener las exenciones de la canasta básica, diputada, esas se van a mantener, así está contemplado en el proyecto. Solo un segundito, abogado, disculpe. Mire, licenciado, estas son las cosas por las cuales es importante este tipo de acercamiento, porque existen demasiados temores, ¿verdad?, e incertidumbres, son por los cuales nosotros estamos a la vanguardia, obviamente. Y qué bueno, abogada, y espero que los demás puntos también sean discutidos de esta misma manera. Sí, y eso es lo importante. Fíjese que en otros momentos se envían proyectos o se presentan proyectos en el Congreso Nacional y hasta ese momento se conocen. Antes de hacer llegar esta iniciativa, se ha compartido a través de los medios de comunicación y en diferentes espacios con todos los sectores que han requerido mayor información o socialización, porque todo lo que estamos haciendo se hace de cara al pueblo hondureño. Si revisa al licenciado Valladares y compañera y compañero diputado, el plan de gobierno del libro, usted se va a dar cuenta que eso fue planteado como parte de las propuestas de gobierno, estas disposiciones de justicia tributaria. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ese plan de gobierno fue refrendado por la población que votó masivamente por esa propuesta de libertad de refundación. Ahora, nos dicen aquí que tenemos que tener más información, saber, revisar. Es importante ese control que plantea el diputado Lezama, pero también hay que decir que los abusos parten por las propias disposiciones de las leyes que están aprobaron. amarradas, ¿para qué? Eso es lo que hay que ir a desarmar. Miren este cuadro, yo le invito al pueblo hondureño a que vea este cuadro. Esta es la radiografía de las exoneraciones, concentración de las exoneraciones y exenciones en el 20% más rico de la población. O sea, esta línea roja que vemos aquí, esta línea roja es el 20% más rico. Ellos son los que concentran. Aquí dice el 98.62% de las exoneraciones. Aquí está esta línea. 98.62% de las exoneraciones son en beneficio de los más ricos, de las empresas más grandes, de las personas con grandes capitales. Entonces no queremos afectar a nadie, simplemente queremos justicia tributaria. Por eso estamos hablando de continuar este proceso de socialización y tal como se ha dado con otras propuestas, con otros proyectos, cuando esta ley sea turnada a comisión de dictamen en el Congreso Nacional, se va a abrir este proceso de consulta, se va a recibir a los grandes empresarios, porque como lo dije hace un momento, también son parte importante en el desarrollo y también vamos a creer que ellos también están interesados en el beneficio del país. Entonces les vamos a escuchar a iniciativa nuestra, les vamos a invitar y les vamos a escuchar.
Y también vamos a escuchar a los micro y pequeños empresarios, porque así como una de las personas que se comunicó con usted, el licenciado Valladares, a nosotros y nosotras como diputados nos han solicitado reuniones diferentes sectores de micro y pequeño empresarios, donde ellos nos dicen, nosotros sí pagamos todos los impuestos, y algunos de esos regímenes establecían que esa producción iba a ser para exportación. Sin embargo, en algunos casos dejan hasta el 50% de esa producción aquí en el país. Entonces esa es una franca competencia desleal. Usted tiene razón en ver ese tema de la competitividad, de la competencia, pero ¿cómo vamos a tener una competencia justa si una gran empresa está exonerada y está compitiendo con los pequeños productores que a nosotros tres nos interesa? Entonces estamos hablando de una propuesta de reforma tributaria que traiga una tranquilidad, que traiga una estabilidad. Estamos hablando de algunos regímenes aprobados desde hace décadas, que simplemente estamos planteando que se revisen. Ahí hablábamos de que exoneración de los fideicomisos, que se cortaron todos los fideicomisos, que se eliminaron. Bueno, los eliminamos con votos de diferentes bancadas, recordando la composición del Congreso Nacional, o sea que no fue una decisión unilateral de Libertad y Refundación, se contó con el concurso de diputados y diputadas de diferentes bancadas. No los pudimos derogar todos. Digamos, el fideicomiso de la tasa de seguridad está endeudado por muchos años más, o sea, se gastaron ya el dinero que se iba a recaudar de ese fideicomiso, y los fideicomisos fueron tan abusivamente manejados que con los mismos recursos del Estado que los administraba la banca privada, esos mismos recursos se los prestaban al gobierno. Entonces finalmente es una propuesta de nuevo sistema tributario justo y equitativo, y un sistema transparente que evita que Honduras sea declarado paraíso fiscal, y finalmente suficiente para que se generen los recursos necesarios para combatir la desigualdad social y para que podamos atender las necesidades de las grandes mayorías del pueblo hondureño. Gracias, la diputada Silvia Ayala. Diputada Francis Argeñal, nos vamos. Gracias. ¿Sus comentarios finales? Muchas gracias, licenciado. Gracias a mis compañeros. Ratificamos nuestra postura. Como bancada, pues evidentemente manifestamos nuestra preocupación por la repercusión negativa que esta ley plantea. Es innegable el hecho pues que de hacerse estas derogaciones de tajo y de manera irresponsable. De hecho, ni siquiera la misma ley incluye una vacatium legis para la aplicación de la misma. Va a generar desempleo, va a generar incremento en la canasta básica, una espiral inflacionaria que al final son más impuestos para el pueblo hondureño, porque qué más impuesto que el de la inflación. Al final también va a afectar el tema competitivo, y aquí yo hago un llamado también a la coherencia. Creo que todos aquellos que decían antes, cómo me duele Honduras, Honduras nos debe de doler ayer, hoy, mañana y siempre. Aquí tenemos que velar por el beneficio del pueblo hondureño, y muchas veces se nos olvida, ser oposición es fácil, ser gobierno es difícil, pero para ser gobierno debemos de ser responsables, debemos pensar en las grandes mayorías, y un empleo que se pierda debe generar preocupación en toda la clase, no solo en la clase política, en todo buen hondureño, en toda buena hondureña. Y al final yo quiero hacer también ese llamado a la reflexión de que antepongamos ideologías políticas que en nada abonan en la construcción de nuestro país. Aquí debemos de preocuparnos por generar oportunidades que le permitan a los hondureños el poder llevar ese sustento a sus hogares. Debemos de actuar de manera responsable para que este país sea visto con buenos ojos a lo interno y a lo externo. Es innegable el hecho que estamos inmersos en una crisis, seguridad jurídica, desempleo, bueno, más bien inseguridad jurídica, desempleo, alto costo de la vida, y no podemos continuar castigando al pueblo hondureño. Vuelvo y repito, Honduras nos debe de doler ayer, hoy y siempre. Que no se nos olvide, los que antes eran oposición y que se llenaban la boca hablando de lo que podían hacer siendo gobierno, este es el momento, pero háganlo de manera responsable y con mucha coherencia y responsabilidad. Muchas gracias, licenciado.
Bien, gracias. Será un tema de discusión de los próximos días, sin duda, esta ley de reformas tributarias. Gracias, sigan con Canal 11. Buenos días.